Bienvenidos a su programa La Raíz y la Memoria, que en esta ocasión tenemos un tema que luego nos afecta este asunto de la memoria, por eso se me olvidó la escultura del día de hoy. Pero para el tema tenemos a este experto invitado del día de hoy, que es nada menos que Marcelo Maquis. Marcelo Maquis, bienvenido al programa. Gracias, maestro. Marcelo es un estudioso de la sociología, tiene una maestría en cuerpo y salud, y está en los últimos semestres del doctorado en estudios interdisciplinarios de la construcción corporal. Sí. Entonces, Marcelo, el tema que nos toca hoy es el tema del Alzheimer, que es un tema que tú has trabajado, y nos quisieras compartir entonces cómo va este tema, toca este tema, cuándo surge, por qué surge, pero antes de eso, ¿por qué estudiar este tema, Marcelo, para ti? Bueno, muchas gracias por la invitación, me siento honrado de estar en este programa. Estudié sociología, como bien dice, en la UNAM, y desde entonces me interesó los aspectos de la salud, la salud alternativa, la salud tradicional. Hice mi tesis sobre chamanismo y al concluir me empecé a dedicar a algunas terapias alternativas como sanaciones energéticas y sobre todo masaje y algunas otras terapias. No pensé ya volver a la academia hasta que en 2014 tomó el curso con ustedes de Introducción a la Acupuntura aquí en el Sendo, y me entero hacia el final que existe la maestría, ¿no? Va a abrir la segunda o tercera, creo tercera. Ajá. Y digo, bueno, pues aquí sí, aquí sí me la aviento. Pues más que nada para seguir en contacto con el proyecto y con lo que se mueve aquí. El tema fue justamente el Alzheimer. Sí. ¿Por qué te interesó ese tema? O sea, ¿qué hay allí de seductor, de atractivo, de conflictivo? Pues por un lado, a sugerencia también del maestro, pero también tuve familiares con algunos tipos de demencia, la que se llamaba demencia senil, ahora parece que evitan ese nombre. Mi abuela, Elena Beristain, y un hermano de ella tuvo Alzheimer, pero más allá de ese historial que pues sí me toca mi historia de vida familiar, hay muy poco, no hay realmente investigación sobre Alzheimer desde esta perspectiva, desde la perspectiva de lo corporal. Lo que se sabe del Alzheimer es mucho, pero también sigue siendo poco. Es un poco confuso en cuanto a que hay mucha información, hay muchas teorías. Las más aceptadas y las más difundidas son una sobreproducción de placa amiloide, la llamada, por cortes en la proteína AB, y también una carencia en la proteína tau, la llamada proteína tau. Todo esto por una serie de mecanismos y procesos al interior del cerebro, a nivel neuronal, y al interior de las neuronas y al exterior de las neuronas, bastante complejo, pero siguen sin encontrar realmente una causa real. Lo que hay más bien son muchos sospechosos, ¿no? Se sospecha que, ¿no? Ajá, sí. Se cree que... Sí, desde golpes, ¿no? Pasando por lo que es falta de irrigación en el cerebro, ¿no? Es decir, se sabe estos juegos de nutrientes o proteínas a nivel cerebral, no es que estén esas proteínas realmente en algún alimento, sino que es a nivel cerebral que se dan estas degeneraciones que terminan degenerando las neuronas, y lo que se ve en placas o en análisis post-mortem, en autopsias, es realmente pues la destrucción del cerebro. Sí, se ven huecos, ¿no? Sobre todo en el área de la corteza. Ahí empiezan afectaciones
del habla en un principio y en el hipocampo, ¿no? Y ahí es donde se asocia más a las neuronas. Aunque ahora se habla mucho de esto de los hemisferios, ¿no? Que reina un hemisferio más que otro, pero ahora lo que han encontrado ya desde hace algunos años, pero es bastante nuevo, es que en el cerebro hay como una red de redes, ¿no? Y se prenden diferentes áreas y se interactúan entre sí, ¿no? Dependiendo de los estímulos, de los recuerdos o de los sentidos. Por eso a lo mejor al oler un aroma nos llega un recuerdo. Y asocias con otra cosa, con un sabor, con una reunión, con un amigo, ¿no? Ahí se abre una cadenita ahí de red interna de recuerdos. Y eso es, bueno, es bello por una parte y se me fue la palabra, me persigue el Alzheimer, pero es... Tranquilo, Marcelo, tranquilo. Pues es maravilloso, no sé, claro. cómo esta red de redes, ¿no? Y se habla incluso de múltiples dimensiones, ¿no? Sí. Es como es adentro, es afuera, ¿no? Nos recuerda eso, ¿no? Que usted recuerda mucho. Parece también como un cosmos, como si fueran galaxias, ¿no? El cerebro. Sí. Ajá. Entonces, si está afuera es caótico, adentro va a estar caótico. Así es. ¿No? Sí. Entonces, a ver, el Alzheimer, ahora considerado como una de las enfermedades que está despuntando, ¿no? Que está queriendo ascender. ¿Cómo está la epidemiología de este problema, Marcelo? ¿Cómo lo has encontrado? Es muy creciente a nivel mundial, sobre todo en países, los llamados países desarrollados. Ajá. ¿Ahí hay más? Sí. Se asocia también a que son poblaciones más ancianas, ¿no? Más ancianas. México está tendiendo hacia una población más anciana, una sociedad más anciana, en el sentido que ya no nos reproducimos tanto como antes y sí sigue habiendo muchos nacimientos, pero también cada vez más viejos. Entonces, también otro factor llamado factor de riesgo es ser mujer, pero también eso está asociado a que viven más, ¿no? Suelen ser más longevas, no mueren tan jóvenes. Aunque ahora parece ser que la tendencia está cambiando, ¿no? O sea, hay más viudos. Sí. Y empieza a haber más viudos que viudas. Antes morían más los hombres y había más viudas. Ahora parece que la tasa está un poco bajando y hay un poquito más de viudas, porque los hombres están muriendo muy jóvenes. Sí. ¿No? Antes las mujeres morían más largo, ¿no? Ahora mueren más jóvenes. Más. Sí, está una media como de 70 años, ¿no? En México se dice, ¿no? lo que es lo oficial. En México hay como 1 millón de pacientes más o menos con Alzheimer y para 2050 se estima que va a haber como 5 millones. En Estados Unidos ahorita hay como 6 millones, 5 millones. Y es una enfermedad altamente creciente, ¿no? Su incidencia es 100 veces mayor a la del cáncer de mama, que es una de las principales causas de muerte en mujeres. Y no es para que se preocupen, ¿no? Porque se les va a olvidar pronto. No, porque... pero sí es algo alarmante cómo está exponencialmente creciendo la enfermedad. En el mundo hay ahorita unos 50 millones de personas con Alzheimer. Hay como un 20% máximo de probabilidad después de los 65 años de desarrollarlo, pero después de los 85 años hay un 50% de probabilidad. Es casi como un volado, pareciera. Entonces es muy alto. Sí, muy alto, creciendo. O sea, entonces no podrá ser 50 millones, podrán ser más. Pues sí, yo pienso que o sea, porque si estamos hablando de 8,000 millones. Exacto. Y esos 8,000 millones, ponle que sean 3,000 millones ya grandes. Sí, quizás porque no todos desarrollan los síntomas más fuertes, porque no llegan a los 85, digamos, ¿no? Pero sí es alarmante. Y bueno, de esto que hablábamos de las causas,
que si son nanopartículas contaminantes en el aire, que si es el aluminio, que si son endodoncias o los tapones. Estas amalgamas. En las muelas. En fin, hay como muchos sospechosos ahora, pero no hay mucha precisión. No hay algo determinante. Porque hubo un tiempo donde decían que el aluminio era el causante. Después dijeron que era un tóxico. Después dijeron que era estas amalgamas de cierto metal, ¿no? Que ocasionaba esto. Luego después dijeron que era mucho estrés, mucha angustia, ¿no? Mucha preocupación. Y que eso evitaba la reproducción de dopamina y que había un exceso de cortisol y falta de oxígeno y que ahí se generaba, ¿no? Sí. Entonces, hoy día, ¿para dónde apunta la explicación? ¿Se busca más en el sentido fisiológico, neuronal, o se busca más en el campo social o más de la vida cotidiana? ¿Qué se está haciendo? Pues lo más común son estudios a nivel químico, orgánico, ¿no? Incluso como tratamiento, hay tratamientos a nivel de ultrasonido, ¿no? O incluso tal cual meten un cablecito y como si lo prendieras on-off y eso ayuda a detener el deterioro. En Parkinson también es muy claro cómo evitan. ¿Qué hace? ¿Te da electroshock o te...? Es una señal eléctrica que va justo a la parte del cerebro que requiere esa señal. Bueno, eso en cuanto a tratamientos, pero en los estudios científicos son sobre todo a nivel químico, digamos, y a nivel genético, ¿no? Se habla de algunos tipos de Alzheimer, ¿no? Hay uno más, digamos, más asociado a los genes, que es menos común, pero se menciona mucho un factor genético, digamos. Genes que pueden mutar también por el estrés, digamos, ¿no? Yo, lo que vi en la maestría, fueron desde las historias de vida. Y entonces ahí surge un universo de posibilidades. Pensamos que la enfermedad es un proceso de construcción multidimensional o multireferencial en el que influyen pues, la familia, las emociones, sobre todo, y lo orgánico también, los alimentos. Pero no hay solo una causa, sino que es... O sea, el punto es cómo se unen todos estos elementos para decir, aquí existe la posibilidad de estos, pero no hay uno en específico que diga, se debe al problema de la desnutrición, se debe al problema del estrés, se debe al problema de que bajó la producción de dopamina, o no hay un neurotransmisor. O sea, no se puede decir, este es el elemento. Sí, hasta ahora no... Pero tenemos un espectro. ¿Qué encontraste en esa investigación? ¿Cuál es el punto de referencia que tú encuentras? Sí, pues desde la teoría de los 5 agentes, ¿no? Yendo hacia esa parte de la medicina tradicional china, en combinación con las historias de vida, pues sí encontré mucho estrés, mucha ansiedad a lo largo de la vida, pero también traumas, experiencias traumáticas, ¿no? En donde lo que pasa, al parecer, ¿no? Es, como decíamos, un caos al interior, ¿no? Un caos orgánico emocional, en donde prevalece mucha ansiedad, mucho enojo y también miedo y tristeza. Digamos, todas las emociones conjuntadas ahí se conjuntan y es como una batalla interior. Ok, vamos a hacer una pausa, Marcelo, y ahorita nos extendemos en este tema de qué encontraste en la investigación. Sí. En un momento regresamos.
Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con nuestro invitado Marcelo Maquis, que es un investigador en el campo del Alzheimer, pero con una visión distinta a las visiones que conocemos sobre la investigación en el Alzheimer, ¿no? Marcelo, tocaste un tema muy importante que yo creo que todos los que escuchamos tenemos que estar atentos por si a veces si no tenemos un patrón de esos que has de haber encontrado en la investigación de esta tesis de maestría que hiciste y que toca el tema de cómo es la vida cotidiana de alguien que tiene Alzheimer y que antes de desarrollarlo, presentarlo, construirlo, elaborarlo, heredarlo, como quieramos decirlo, tuvo una vida. Y entonces el estudio de esta vida puede tener indicios de cómo puede uno darse cuenta de que hay algún indicador ahí. ¿Qué encontraste, Marcelo? ¿Qué hay ahí? Sí, pues hay mucho. Es un poco paradójico, o es paradójico, pero el Alzheimer, por el desenlace que tiene la enfermedad, que termina el paciente postrado, totalmente dependiente, ¿no? También eso conlleva altísimos costos para la familia, claro, para el Estado. Es una enfermedad a la que se le teme mucho, es decir, nadie quisiera estar en esos zapatos. También es muy doloroso para los familiares. Debe ser muy impactante, ¿no? que tu madre, tu padre, de pronto saben que eres una persona que no los va a dañar o que los está cuidando, pero no saben que eres su hijo, ¿no? So, a veces es, bueno, más bien tiene un impacto contundente también para el familiar o el cuidador primario. Lo que encontré fue, pues, sí, eventos de miedo. ¿En todos ellos? Sí, eventos de miedo en combinación con otras cosas. Por ejemplo, son muy cargadores o son muy... suelen ser las personas que tienen a su cargo... ¿asumen la responsabilidad de otros? A veces de sus hermanos menores, okay, ¿no? Por la pérdida del padre o los dos padres. Y a veces son muchos hermanos. A veces... Y después la de sus propios hijos, ¿no? Que a veces también son muchos. Otros parientes, ¿no? Otros pues parientes. Hay colados ahí. Son resolvedores de broncas. Entonces encontramos a personas que son asumidoras de la vida de otros. Así resuelven es. La vida de otros. Y se olvidan de la de ellos. Se olvidan de ellos. Ajá. Uy, eso es fuerte. Sí. Porque gran parte de la población mexicana está así. Sí. O sea, encontramos a familias que son responsables, una mujer o un hombre, que sea el hijo, que sea la hija, o que sea la mamá o el papá, y que se hacen responsables de 10, de 5, de 4, de 3, de 2, sí, pero responsables de todo. Así es. Les dan comida, hospedaje, casa, todo, y escuela, y cargan con ellos hasta ya grandes. O sea, entonces, a ver, nos está diciendo Marcelo que hay que tener cuidado con ser el cuidador de los otros. Pues la recomendación sería no olvidarse de uno mientras se puede hacerse eso, pero yo me ocupo también de mí. Claro, sí, eso es fundamental. Sí, porque también si no me ocupo bien de mí o me descuido, finalmente no voy a poder dar un cuidado de calidad a los otros. Y va a conllevar mayores problemas, ¿no? Incluso a nivel de las relaciones familiares con los demás miembros de la familia, pueden ser hermanos o primos. Por otro lado, también eventos de depresión, ¿no? ¿Encontraste que hay mucha depresión en ellos? Sí, y también frustración, enojo. O sea, frustración, enojo y depresión. Depresión y ansiedad. Ansiedad, esto de estar viendo por los demás, acarrea ansiedad, sí. Uy, la tienen complicada. Sí, sí. Oye, pero Marcelo, hay gente que vive esas cuatro condiciones y no se cuida de nadie, no cuida a nadie. Bueno, quizás, ¿está en riesgo? Quizás tengan que ser cuidados después, sí, también están en riesgo. También puede haber pérdidas, ¿no? Pérdidas en la familia, accidentes, ¿no? Esto de los traumas. Pueden ser accidentes, enfermedades limitantes, ¿no? Puede haber fracturas, ¿no? ¿Fracturas de familia?
¿O Es a qué te refieres? a nivel orgánico, ¿no? En los huesos. Que fracturas literales, fracturas Ajá. de huesos. Sí, sí, sí. O enfermedades, puede ser de riñón, de huesos, ligadas a la ansiedad, como gastritis, colitis. Digamos, esos son como antecedentes comunes. Es decir, es un universo amplio, ¿no? Y también la dieta puede estar implicada. Hay teorías que hablan mucho del pan, de las grasas, ¿no? La margarina, algunos quesos suaves, varios lácteos, los azúcares, ¿no? Refinados. Todos esos son sospechosos y sería bueno limitarlos o evitarlos. O sea, regular. Hay un estudio ahí que se llama Reporte de China, y ese estudio revela que el consumo de lácteos y de leche y carne roja en una cantidad superior al 35% en la dieta de un individuo lo pone en alto riesgo de infarto, de venas tapadas, hígado graso, tumores, etcétera, ¿no? Sí. Y también dice que lo pone en riesgo de que haya un problema de Parkinson o de Alzheimer, ¿no? Sí. ¿Estas afirmaciones serán ciertas, Marcelo, o son apenas aproximaciones de suponer porque alguien coincidió con eso o unos coincidieron con ese tipo de acto de comer? Yo pienso que son ciertas, pero no hay que dejar de ver la historia de vida, ¿no? Las historias de vida y lo emocional, ¿no? Lo emocional es fundamental en este caso. Sí, porque la idea sería regular o equilibrar las emociones como forma de prevención. ¿Cómo no nos explicas este equilibrio de las emociones? Piensa en alguien que lo tiene y qué se sugeriría para este paciente. Sí, pues... antes de que le dé, pues... Emprender una o más prácticas de autocultivo, que se le puede llamar así, entonces el trabajo interior o el trabajo personal o corporal. O sea, no está... mucha gente no hace ningún trabajo personal, ni trabajo de reconciliación, ni trabajo espiritual, no hace nada de eso. No. ¿Recomendaríamos esta parte? ¿Crees que esta parte es vital para el problema? Completamente, sí. Completamente. ¿Cómo crees tú que sería este proceso? ¿O cómo nos sugieres que se haga? Pues ahora empieza a haber más movimientos, ¿no? Son técnicas, algunas milenarias, pero podría ser incluso salir a caminar. Esto se puede volver un tipo de meditación, digamos. Caminar, nadar, incluso correr, con sus cuidados, porque a veces los corredores de alto impacto desarrollan problemas cardíacos. Pero si se entabla como un tipo de meditación, podríamos hacer este trabajo de regulación emocional, equilibrio emocional, y ya, a pesar de que haya un caos afuera, yo puedo hacer ese trabajo de prevención y autocultivar el interior es una forma de resistencia, digamos, ante los problemas económicos, sociales, ¿no? La cultura del miedo, ¿no? La violencia que ha hecho que ahora el miedo desgarró el tejido social. ¿No? Oye, Marcelo, perdón que te interrumpa. No, por favor. Tenemos desde Fox, Calderón, Peña Nieto, 18 años de una cultura del terror, del miedo, de violencia. Sí. Entonces, ¿crees tú que eso tenga un impacto en los próximos 10 años? Porque son 18 años más, y la gente que ya estaba grande, adulta, pues ya tendrá 30, ya tendrá, 40, ya tendrá 60 en 10, en 20, 10 años, ¿no? Entonces, ¿crees que puede haber una expansión de esta manifestación, de esta patología? Sí, también yo incluyo en la tesis lo social, digamos, ¿no? y lo cultural como otras referencias a observar. Sí, sin duda, la economía del neoliberalismo se ha encargado de empobrecer a más de la mitad de la población y a los otros los ha hecho estar temerosos de su patrimonio, ¿no? A estar todo el tiempo angustiados por no bajar
no perder un trabajo, ¿no? Un trabajo que nada más te está llenando más estrés, ¿no? Que no te está siendo pleno, siendo grato. Si la gente no se realiza, digamos, en el trabajo, ¿no? Así es. Sí, trabajos de sol a sol y las personas van cabeceando en el transporte, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Los trastornos de sueño pueden estar ligados también a problemas neurológicos. Sí. A ver, entonces, si mal no entiendo, tenemos un cerebro que ese cerebro está expuesto a una sociedad, a una cultura, a una alimentación y a unas relaciones humanas. Entonces eso significa que como esté allá esas cosas que dijimos, va a estar acá dentro del cerebro. Si es un caos allá social, acá también hay un caos. Sí. La realidad, la lectura de esa problemática también es caótica, acá no se sabe para dónde. Así es. Entonces, ese es un factor también que puede incidir en desarrollar este planteamiento del Alzheimer, el problema del Alzheimer. Sí, yo pienso que sí. Sí. O sea, ¿cómo encontraste la correlación de en esta investigación que hiciste? ¿Cómo encontraste la correlación entre un padecimiento y estas formas de vida? Vamos a ponerlo así, de 1-1, 2-1, 3-5, no sé, de 5-10. O sea, más o menos, ¿cómo son los...? Pues fueron 15 casos estudiados, 15 pacientes a los cuales se les hace una entrevista de historia de vida. En este caso, pues, nos echamos mano de los familiares, ¿no? El cuidador primario, ¿no? A veces el cónyuge, a veces un hijo, una hija o un hermano. ¿Quien tuviera más contacto con el paciente? Sí, quien lo cuidó o quien más conoce de su historia, ¿no? Desde su infancia, ¿no? Porque se rastrean eventos desde la infancia, ¿no? Okay. Y formas de alimentarse. Y sí, en todos ellos, o en la gran mayoría, se presentan estas angustias por lo económico, ¿no? Por el cuidar de los otros, por el cuidar de los familiares, ¿no? Esta falta de trabajo personal, de trabajo corporal, también. Estos caos emocionales a veces no lo manifiestan como tal, pero se encuentra en las vivencias. En las vivencias uno puede intuir o puede deducir que hubo momentos de mucho impacto, de mucho miedo, de mucha angustia, mucho estrés. Hay una parte más que cuando se da un primer diagnóstico, cuando empiezan los síntomas, la persona se angustia aún más, o se deprime más, o pierde el trabajo y va para abajo. Entonces eso puede acelerar el proceso. Exacto, y dar como un nuevo impacto, ¿no? Ok, entonces cuando tenemos una condición de que hay un proceso que hoy día le pueden decir multidimensional o multifactorial, que luego dicen, entonces nosotros podríamos buscar que hay una pequeña rendija ahí que podría decirnos por aquí podría ir para prevención de esto. Pues hay esa posibilidad de poder pensar en esta condición. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, Marcelo, y vamos a regresar en el tercer bloque, de este tema que se pone interesante, el Alzheimer como un problema social, como un problema personal, como un problema familiar y como un problema existencial de corte espiritual en el fondo. Regresamos en un momento, no se retiren, ahora volvemos. Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con este tema candente en la sociedad mexicana que es el Alzheimer.
Marcelo nos ha hablado de este proceso del Alzheimer y las formas y maneras de que se puede interpretar de que hay un elemento ahí que puede ser el causal, digamos, ¿no? Sí. Pero yo creo que nuestro público le interesaría saber Sí. cuál es un síntoma Sí. y cuáles son los síntomas que se van aumentando Así. para poder decir, pues estoy en la línea, estoy fuera, ¿no? Sí, porque digo, a todos nos apura, ¿no? Ya a veces nos olvidó la escultura. Sí. Entonces, sí. A ver, Marcelo, cuéntanos, así, ¿cuál es el más común de todos los entrevistados, o el común en todos los entrevistados, que se fue presentando? ¿Cuáles comparten ellos todos esta... Bueno, los primeros síntomas, ¿no? Son olvidos, pueden ser olvidos a corto plazo, ¿no? A ver, ¿a qué nos referimos? El famoso a qué vine a la cocina, ¿no? Pero eso nos puede pasar a todos, no necesariamente implica eso. Pero también cambios de comportamiento, ¿no? Cambios de humor, del estado del ánimo. O sea, pasar de la felicidad a la tristeza al enojo, así. Sí, pues digamos alguien que era se caracterizaba por ser dicharachero, alegre, contento, que empiece con enojos que pueden llegar hasta ataques de ira fuerte. O a violencia, pues. Ajá, problemas con el lenguaje, ¿no? Decir De pronto no encontrar las palabras, no encontrar los nombres. Digamos, son los primeros síntomas, ¿no? Que normalmente llegan después de los 65 años. O sea, 6, si no tenemos esa edad, tranquilos. ¿Así? Sí, todavía nos queda un rato. Aunque lo ideal sería que haya prevención desde niño, ¿no? Eso sería... Bueno, de eso hablaremos en un momento. Sí. Ahorita vamos con los síntomas, sí, claro. Para que la gente nos... Después empieza a haber síntomas más fuertes, ¿no? Digamos, se empieza a agudizar todo esto, ¿no? Los olvidos empiezan a ser mayores, empieza a haber más huecos, ¿no? Los cambios de humor igual suelen ser más agudos. Los problemas con el habla, a veces llega a mutismo, ¿no? Mutismo, o sea, ya no le sacas palabras. No dice nada. O decir pues cosas sin sentido aparente, ¿no? O sea, empieza a desconectarse de un diálogo secuenciado. Así es. Y dice cosas abruptas o temas que no tienen nada que ver con el tema. Sí, o ligar palabras sin un sentido. Es como estar escuchando aleatorio, palabras aleatorias. Y bueno, las funciones empiezan a deteriorar cada vez más y más. Se pierden funciones fisiológicas, ¿no? Además del habla. Pues empieza a olvidar el caminar, ¿no? Después. Sí. El rango desde los primeros síntomas hasta la muerte, pues puede ser de 5 o 10 o a veces hasta 20 años, ¿verdad? Normalmente es de 5 a 10 años. O sea, el tiempo que dura una persona con Alzheimer. Así es, los cuidados se tienen que intensificar a lo largo de esos 10 años, ¿no? Porque llega un punto donde ya no se puede valer por sí mismo. Así es. Hay que ponerle pañal, hay que darle de comer. Llevarlo a bañar o bañarlo en la cama. Hay que estarlo moviendo en la cama para que no desarrolle las escaras, las úlceras en la piel. Que muchas veces la muerte viene por eso, por una infección en la piel, o una infección respiratoria, o una caída, ¿no? Se fracturan la cadera y ya es difícil levantarlos. Claro. Tratamientos, bueno, lo más común es los farmacológicos, ¿no? Eso es lo que la geriatría es lo que más usa. He conocido geriatras muy razonables desde mi óptica que tratan de minimizar los medicamentos, que sea 1 o 2, ¿no? Porque ¿qué pasa con estos medicamentos psiquiátricos? Que a veces, pues, como se deprime, le dan un antidepresivo. Como no está durmiendo bien, le dan un sedante. Y esta sobredosis de medicamentos pues conlleva otros trastornos. Entonces se van sumando trastornos, los llamados trastornos. Sí. Entonces habría que buscar tratamientos alternativos, tratamientos no farmacológicos, digamos, que hay bastantes. Sí. Entonces, a ver,
Tenemos como primeros síntomas pérdida de coordinación, memoria, Gracias. caminar, hasta comer, ¿no? Se llega a olvidar. Sí. O no quieren comer. Sí, incluso se dice que a veces la muerte llega por el olvidar respirar. No, yo no estaría de acuerdo con eso, pero se habla, más bien pienso en un paro respiratorio, ¿no? Sí, sí. Pero sí dicen que se les olvida respirar, pero pues es algo mecánico. Eso el cuerpo lo hace siempre. Exacto. O sea, más bien... Pero sí se olvidan de comer. Es curioso porque a veces la musicoterapia o hay un buen documental sobre eso, que les ponen sus canciones de antaño a los viejitos y les cambia la cara, ¿no? Es decir, se acuerdan incluso al grado de poder cantar una canción cuando ya no hablaban o ya... Entonces, esta conexión que decías al principio, y que es la cosa maravillosa de la red que hay, se puede volver a conectar, pero quizás no tanto porque ya hay deterioro. Así es, sí, son flashazos. Quiero mostrar como una idea que ilustre. Este es el cerebro. Y entonces el cerebro se va consumiendo. Sí, como si se carcomiera ciertas zonas. Como una nuez así en vana que le llaman, se va comiendo. Sí. No todo, sino una parte. Sí, sobre todo la corteza, ¿no? El córtex y el hipocampo, ¿no? Esos son los más afectados. Como si se hicieran hoyos. Entonces, esos hoyos pueden corresponder a la memoria, al habla, Exacto. al caminar, a la coordinación, Así es. al ver, al oír, en fin. Los 5 sentidos y Sí. las funciones motoras. Sí, ¿no? sí. Entonces, eso significa que habrá una pérdida que puede ir siendo paulatina, no hay manera de detenerlo. Hasta ahora hay manera de aminorar el ritmo del deterioro, ¿no? Ya sea con algún medicamento, con el alimento, con acupuntura. Creo que usted sabe de eso. Porque tiene pacientes con Alzheimer. Sí. Sí. Y ha podido... Sí, baja. Ajá. Terapia con música, terapia con mascotas, terapia con niños, ¿no? O sea que esto como que convivan con niños. Sí, como que despierta de nuevo su ternura, su amor a la les vida. Cambia la cara otra vez, ¿no? No es una cura, Sí, claro. No hay una cura encontrada hasta ahora. Había por ahí un estudio de que conjuntando varios de estos tratamientos y en conjunción con meditación y con ejercicio gimnástico, se hablaba de una reversión, una posible reversión, pero también se dice que con aceite de coco, pero tengo mis dudas, no son estudios concluyentes. No ha habido nada serio. Pero lo que sí es que el padecimiento, una vez que se desarrolla, puede tardar, dijiste, de 1 a 10 años. Entre 5 y 10 años hasta la muerte. Normalmente es unos 8 o 10, o a veces supera los 10 años. Los 10 años. Híjole, entonces eso quiere decir que hay un proceso ahí degenerativo, que pensar en detenerlo, que tendríamos que pensar en cambiar de formas de vida de la sociedad. ¿O has pensado en eso? Sí. ¿O es una posibilidad? Sí, completamente. Hay que cambiar las formas de vida, hay que adaptarse a hábitos más saludables, ¿no? A intentar tener relaciones más saludables, es decir, despertar actitudes, ¿no? Cultivar actitudes de solidaridad, bondad, compasión, amoroso. El simple acto de poder irle sonriendo a quien te encuentras en la calle, ¿no? Hay un estudio que ahorita mi Alzheimer me hace no recordar el nombre de la doctora, pero ella hizo un metaestudio, se encuentra en TED, estas pláticas de... sí. Hizo o se refiere a un metaestudio que se hizo en la población más longeva del mundo, me parece que es un pueblito en Italia, donde todos los viejitos pues se conocen entre sí, entonces va y saluda al frutero, va y saluda al afilador, se van saludando entre todos, y esa actitud descubrieron que es para la longevidad, digamos, necesaria. Es un factor aún más poderoso que dejar de fumar, dejar de beber e incluso no hacer ejercicio o hacer ejercicio. Sí. Eso tiene más poder, ¿no?
cultivar estas relaciones armónicas, sanas, sí, alegres. Entonces, quiere decir que una persona enojada, una persona con resentimiento, con reclamos, con inconformidad, la vida no va bien. Así es. Oye, pero es un problema muy serio. Sí. Habría que, digo, muy serio porque tú ves en los camiones, en metro, son puras caras largas. Sí. Son puras caras enojadas, estresadas, angustiados. Sí, es duro. O sea, no... Entonces dice que el modelo de sociedad no sirve. Bueno, si lo vemos así, está peligroso para la vida. Es peligroso, sí. Entonces hay que salirse de ahí. Es enfermizo. Ajá. ¿O qué hacemos? ¿O cambiamos de país? ¿O de tema? ¿O qué? O nos vamos a un búnker. Sí, no, pues la idea sería tratar de revertirlo desde las acciones personales, pero también comunitarias, ¿no? Porque a veces esto del crecimiento personal o, ¿no?, trabajo personal, a veces no trasciende lo personal, ¿no? Claro. Se vuelve también una parte egoísta, una parte como del ego espiritual, ¿no? Sí. Pues yo ya medito, ya soy más chingón que los otros, ¿no? Y, y pues eso, digamos, es como una trampa, ¿no? Uno puede encontrar una práctica o puede encontrar que el yoga le hace bien y lo ejercita, ¿no? O el qigong o la meditación, ¿no? Pero finalmente si no hay estos cambios de actitud, o si sigue una cultura de la competencia, del egoísmo, pues no es suficiente. Bueno, entonces quiere decir que a veces no es necesario pensar que si hacen meditación o hacen yoga o lo que sea, no es la cura, pues, porque no hay una profundidad en esto. Así es. No toca la parte más armoniosa, más mística del sujeto. Entonces, estamos hablando, Marcelo, de un problema más espiritual, ¿no? Más profundo, Sí. Espiritualmente. Sí. O sea, ¿cómo hacemos que alguien tenga una práctica de estas si no hay ni la cultura? Además, el pensamiento positivista neoliberal está dominando gran parte de la forma de vida. Así es, el individualismo. El individualismo pequeño burgués, o ya no pequeño burgués, y no es ni pequeño ni burgués, es solamente individualismo. Sí. Clase media, pero individualista. Individualista al extremo. Entonces, ¿cómo entonces aquí tú ves que se abra alguna puerta o algo pase ahí? Pues yo pienso que hay que primero hacer uno el trabajo, bueno, o más bien simultáneamente, ¿no? Uh-huh. Y porque creo que nunca acaba, o no sé cuándo acabe, ¿no? A lo mejor ni siquiera cuando uno se ilumine, si es que eso pasa, acaba, ¿no? Hay que seguir, pero también compartirlo, desarrollar. O sea, estamos ante una pedagogía, la emergencia de una pedagogía distinta en la forma de vivir. Así es. Eso es lo que se está diciendo, ¿no? Que hay algo, que debe haber algo nuevo ahí, que debe permitir dar un salto en esta forma de entender el estilo de vida o la calidad de vida o el arte de vivir, ¿no? Las formas de enseñanza y aprendizaje también, ¿no? Tendrían que ser cambiadas. Sí, ir más hacia el cuerpo, hacia la cultura de la cooperación, del compartir. Creo que eso sería fundamental para revertir. Ok. Marcelo, vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en el siguiente bloque a hablar de la prevención. Regresamos en un momento.
Bienvenidos a su programa La raíz y la memoria, y en este último bloque de Alzheimer esperamos que no se nos olvide nada, ¿no? Bueno, no nos estamos mofando, estamos teniendo la seriedad del asunto, pero no nos podemos ir en blanco, tenemos que hacer algo de humor porque Marcelo dice que hay que reírse. Yo pienso que es bueno hacer chistes sobre esto del alemán, que si lo persigue a un... chistes para contrarrestar el miedo, ¿no? Porque se le teme mucho a la enfermedad. Ok, entonces, Marcelo, ¿qué es lo que nos ofreces en tu investigación para la prevención? ¿Qué es lo que tú puntualizarías? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque, Marcelo, todo lo que estábamos allá viendo, todo lo que están viendo y todo lo que estamos acá, tenemos que pensar en algo. Sí. En algo, porque al margen de que sí nos amenace o sí no nos llegue, al margen de eso, tenemos que aprender a vivir bien. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, la ventaja o la bondad de la prevención es que a lo mejor no estábamos destinados a desarrollar, ¿no? Por nuestra historia de vida, por lo que sea, el Alzheimer, pero a lo mejor sí una cardiopatía, una diabetes, ¿no? Entonces, haciendo este trabajo de prevención, podremos evitar el Alzheimer, ¿no? Es el postulado, ¿no? Menos de que los genetistas terminen imponiéndose. Pero el postulado es ese, poder cultivar la propia salud para construir una salud en lugar de construir una enfermedad neurodegenerativa o simplemente crónico-degenerativa, o un cáncer. Entonces quiere decir que nosotros tenemos esa opción. Esta propuesta Marcelo va en contra de toda esta idea de que estamos destinados a morirnos de una manera, enfermarnos de una manera, que nos enfermamos porque somos trabajadores, que nos enfermamos porque somos profesores, o que no. O sea, hay un estilo de trabajo que tiene que ver con una enfermedad, ¿no? También. Pero no todo es así, ¿no? O sea, hay un punto también de elección donde tú puedes decidir qué rumbo puede tomar tu vida. Así es. ¿Qué estás haciendo tú para poder hacer la propuesta? Bueno, pues en un principio soy practicante, ¿no? Entonces creo que eso es una parte primordial porque como compartimos algo que no estamos trabajando en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio interior. O sea, cuando dices eso, quiere decir que tú estás ejerciendo una práctica para poder prevenir el problema. Sí, hacemos algo de meditación, Zazen y Qigong, y a la vez no hay que descuidar los otros aspectos de la vida cotidiana, ¿no? La dieta, pues, se tiene de sospechosos a las carnes rojas, ¿no? Esto que les mencionaba de los quesos, ¿no? También las harinas, los azúcares. Eso, pues, tratar de disminuirlo, tratar de hacer esos cambios en la dieta, que finalmente todo nos lleva a esto de una comunicación entre el interior y el exterior, creo. Sí. Todo lo que comemos, pues, entra y vuelve a salir. Sí. O algo, no todo sale, pero sería lo ideal. Que solo se quedaran los nutrientes y salieran lo tóxico. El aire que respiramos, pues también es importante, entra y sale. Y hay ejercicios de pranayama. Bueno, ahora estamos desarrollando un taller aquí en el Instituto Howard de prevención del Alzheimer. ¿Cuál es el objetivo y el método de esta prevención, Marcelo? Justamente entablar estas prácticas de autocultivo, ¿no? Hacer un seguimiento de los hábitos y poder hacer estos cambios de hábitos, poder hacer ejercicios del perdón, ¿no? Para sanar aspectos no sanados en las relaciones, ¿no? Esto se puede combinar con otras prácticas, con otros talleres, como la bioenergética, como las constelaciones familiares, ¿no? Son complementarios. Ajá. O sea, lo que estás haciendo es como... Este es el problema central, pero se puede complementar para desarrollarlo con este. Uh-huh. ¿Eso es lo que estás haciendo? Así es. O sea, estás haciendo que haya formas de estilos de vida que sean mejor en términos de la calidad de la que vive ahora el paciente. Sí. Que de alguna manera podamos empezar a revertir o a armonizar eso que ahorita en el interior es caótico, ¿no?
lo ideal sería empezar con los niños, ¿no? De niños. Si yo hubiera tenido al alcance una práctica de meditación o de yoga desde niño, pero pues no se usaba. Ahorita empieza a moverse más eso. Sí. Pues a lo mejor pues tendría como adelantado un trabajo, ¿no? Entonces, pero finalmente nunca es tarde, ¿no? En el taller hay una persona de 71 años que ya tiene un historial de trabajo, ya meditado, se le ve bien, no está con síntomas ni nada, pero la idea es que el trabajo llegue, pues. que se sirva, ¿sí? Que el trabajo le sirva para prevenir y para cultivar la salud. ¿71 años? Sí, 71 años. ¿Y el riesgo es de 65 para adelante o de 60 para arriba? De 65, pero también puede empezar a los 85. Ah, también. Sí. De hecho, a partir de los 85 es que el porcentaje se dispara al doble. Claro, pero estamos hablando de alguien que no ha tenido ningún trabajo, no ha hecho nada. Así es. Normalmente sí. Sí, o que incluso puede, esto que decíamos, ¿no? Tener una práctica, pero algo más falta, ¿no? Algo más falta, algo más, ¿no? Se sigue enojando también. Como por ejemplo cuando uno ve a un yogi, a alguien que hace yoga, y que un día le da un tumor en el riñón o en cualquier lugar, uno tiene que pensar que algo le hizo falta. No solamente era hacer ejercicio, sino también quizás saldar o curar o subsanar este conflicto con su mamá, con su papá. Así es. O sea, no es solamente un elemento, pues. Así es. Sí. Sí, son múltiples referencias, múltiples dimensiones. Del espíritu, pues yo no puedo hablar mucho porque estoy apenas haciendo unos contactos, como metiendo el piecito del agua. Pero usted nos puede... Estás tocando puertas. Compartir. Bueno, con respecto a este punto, yo creo que nosotros deberíamos de tener también no solamente los cuidados que estás diciendo, sino también trabajar el proceso espiritual. O sea, ubicarnos en la temporalidad del espíritu. Esto que voy a decir quizás mucha gente no es que lo acepte o no lo crea, sino que es lo que hay como estudios, ¿no? Serios de cómo entender este proceso de desarrollo espiritual. Por ejemplo, se dice que nosotros somos como un embrión en ciernes sobre el campo del espíritu. Y hay gente que ya tiene mucho desarrollo espiritual. Entonces ese desarrollo espiritual puede sanar. O sea, te puede ayudar a sanar. Porque puedes ver, ¿no? Puedes ver que eso no es correcto, esto sí, ¿no? Y en cambio cuando alguien no tiene ese desarrollo espiritual está como en la oscuridad. Y entonces todo le seduce, todo lo pierde, todo lo hace seductor, ¿no? Y no hay ese principio de cuidar, de amar, de tolerar, de incluir, de cooperar, de ser solidario con el otro, sino que hay un sentido a veces rapaz. Entonces cuando eso sucede, el espíritu se sufre, se encierra, se enclaustra, sufre mucho. Entonces, ¿cómo hacer lo que despierte? ¿Verdad? Con una práctica. Se necesita una práctica, pero esa práctica tiene que nacer del corazón. Sí. Con una actitud apropiada. Con una actitud apropiada del corazón. Vamos a suponer, amas a alguien, a la humanidad, a tu mamá, a tus hermanos, a tu hijo, a tu esposa, ¿no? Los amas. Pero ese amor a veces está condicionado. O ese amor a veces está en compromiso. O a veces está en un amor convenenciero. Pero cuando es de corazón, o sea, el sujeto como si lo desbordara eso, ¿no? Lo baña así. Y crece. Y crece, y dijera un maestro chino, es sano y es bello. O sea, el objetivo de vivir, dice, es ser sano y ser bello. Y se puede ser bello viejo, joven, no importa. Pero tiene que ser bello, no tiene que ser feo. Sí, porque el espíritu tiene una belleza. Y esa belleza es la que va a salir. Como está dentro, está afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que ese espíritu se manifieste? ¿Cómo hacer lo que se dé esa oportunidad de expresión? Dicen, bueno, podemos hacer una práctica. Pero esa práctica tiene que estar relacionada con este concepto de que el cielo y la tierra son dos elementos fundamentales de este espíritu de la tierra. Entonces, hago contacto con la madre tierra
y que es un espíritu vivo, ¿no? Y ese espíritu entonces me puede dar el norte de cómo hacer mi relación con la tierra, conmigo y con los otros. Como un árbol que coopera con el otro, bueno, a excepción de algunos egoístas, como los seres humanos, ¿no? Pero de ahí en fuera, todos son cooperativos y se protegen y se cuidan. Pero los seres humanos no se cuidan. Es más, ni entre familiares, ni entre hermanos, ni entre conocidos, casi no se cuidan. Entonces, si no se cuidan, quiere decir que hay un abandono espiritual. Así como hay un abandono afectivo, también hay un abandono espiritual. Y yo creo que ese punto es muy importante en una enfermedad como el Alzheimer. Porque cuando uno hace un trabajo espiritual, oye, ese trabajo espiritual te cura, te sana, te permite mantener la fluidez de la vida, ¿no? Y no te atoras en... Porque también has de haber encontrado eso, que la gente se atora en un reclamo, en un pleito, en un enojo. Pero decir atorar son 10, 15, 20, 30 años. Y esos 15, 20, 30 años van a lesionar en algún momento al sujeto. Y lo van a lastimar. Y se olvida de que la vida está dentro. Así es. Y de que debe también cultivarla, cuidarla. Bueno, si no cuida la de afuera, pues está canijo. La de adentro menos. Exacto. ¿No? Ahora sí. Pero si alguien nos ayuda a recordar esto, ¿no? Estos principios de vida, pues esta es una semilla, ¿no? Así es. Y ahí puede el individuo emprender acciones, actitud. Entonces, yo creo que tu labor de trabajar en la prevención, pero en algún apartadito deberías de meter este concepto de la vida que dices, ¿no? O sea, que cultivarla, te cultiva, cuida, y da para mucho, ¿no? Sí. Porque un niño que entiende eso, ya la hizo. Sí. Un adulto también que entiende eso, ya la hizo con el cuidado de su vida, ¿no? Porque me imagino que encontraste en la investigación y ahora en el curso gente que tiene resistencias. Sí. Dice, ay, ¿a poco? Sí, y se pueden ver en el cuerpo. Se materializan, ¿no? En la postura, en el autoabandono, en el descuido del volumen del cuerpo, lesiones, ¿no? Enfermedades. Sí. Entonces quiere decir que el trabajo de prevención debe de ir encaminado hacia esta parte de lo físico, lo orgánico, lo emocional, lo espiritual. O sea, hay que volver a casa, Marcelo. Así es. Hay que volver a casa. Sí. Híjole, menuda tarea tienes, ¿no? Tenemos como sociedad y como... Sí. Oye, pero entonces quiere decir que tendríamos que pensar también en cambiar patrones de la sociedad. Sí, pues creo que se mantienen cambiando, pero algunos patrones adquiridos son muy insanos. Entonces habría que cultivar nuevos patrones sociales, comunitarios, Sí. más saludables, y bueno, pienso que estamos caminando hacia allá. Siento que hay una nueva etapa a nivel político, social. Entonces, pero no nada más depende de un presidente, sino de que todos colaboremos para eso. Claro. Muy bien. Marcelo, muchísimas gracias. ¿Quieres dar tus redes? ¿Alguien ¿dónde te pueden encontrar? Pues en Facebook, Marcelo Martís. No tengo realmente una página, pero en Twitter, mi Twitter es un solo árbol, todo con minúsculas, un solo árbol. No tengo otras redes. Ok. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, Marcelo, y dejamos... Pero estamos aquí en el Instituto Hawái. Ok, aquí también te pueden localizar, en Hawái. En el Hawái, y la idea es generar nuevos cursos. Entonces a lo mejor en el video, ahí si alguien comenta y pregunta, yo lo puedo contactar. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Denle like y suscríbase. Muchas gracias. Gracias, Marcelo.